Capítulo 11. Pérdidas y ganancias. Roger Hudson cumplió 6 meses en marzo de 1816. Fue por aquel entonces cuando sus padres advirtieron algo extraño en él. Durante el día todo marchaba bien. Le ponían sobre una alfombra en el estudio de Adoniram, y desde allí veía cada movimiento de su padre o gateaba en el jardín. Le gustaba la atención que recibía cuando salía con sus padres a Rangún. Por la noche, sin embargo, todo era distinto. Su cara adquiría una temperatura febril, y lloraba y se quejaba durante horas. Adoniram y Anne estaban preocupados por la situación. Ninguno de los dos sabían lo suficiente sobre bebés para determinar si el malestar era consecuencia del proceso normal del crecimiento de los dientes o si se trataba de algo más serio. Solo el tiempo lo diría, como en efecto ocurrió. Exactamente 2 semanas después de que notaran la elevada temperatura que Roger tenía por las noches, el bebé tuvo un episodio de tos. Todos los intentos de sus padres por ayudarle resultaron inútiles. 1 hora después, Roger estaba muerto. El abatimiento por la muerte del pequeño produjo una profunda depresión al matrimonio Hudson. Anne quería saber si todos sus hijos le serían arrebatados. Adoniram carecía de respuestas. El pequeño Roger fue enterrado en una tumba que el propio Adoniram cavó a los pies de un árbol en el jardín de la casa misionera. La noticia de la muerte del bebé de los Hudson circuló con rapidez, y aquel mismo día unas 200 personas, entre amigos y conocidos, asistieron al funeral del niño blanco. Los Hudson pasaron los 3 días siguientes al funeral encerrados en la casa, rodeados de ciertos objetos que evocaban a su hijito muerto: la cuna, la ropa diminuta que solía vestir y la alfombra sobre el suelo. Fueron 3 días en los que no tuvieron el ánimo necesario para ver a nadie. Al cuarto día, Anne miró por la ventana y dejó escapar una expresión de asombro. Adoniram, la virreina se ha detenido con su elefante delante de nuestra casa. Adoniram corrió a la ventana y se quedó boquiabierto al comprobar el inmenso número de oficiales y ayudantes que la acompañaban. Eran más de 200. ¿Qué significa todo esto?, preguntó él con ansiedad mientras se ponía la chaqueta. No lo sé. Hace algún tiempo que no la he visitado. Espero que no esté ofendida, replicó Anne. Los Hudson se quedaron atónitos al observar cómo bajaban a la virreina, quien vestía una túnica de seda azul y oro, del elefante, y la colocaban en el suelo. Vamos, dijo Adoniram mientras tomaba a Anne de la mano. Lo mejor es que vayamos a darle la bienvenida. Cuando abrieron la puerta, la virreina entró en el patio. Mi querida hermana, comenzó diciendo ella, mientras extendía las manos hacia Anne. Acabo de enterarme de la muerte de tu hijo, pero dime, ¿por qué no me avisaste para que hubiera podido venir al funeral? Adoniram observó cómo su esposa se puso pálida, y supuso que ella también estaría pensando en cuál sería el castigo por ofender a un familiar del virrey. Anne no tardó en recuperar la compostura. Lo siento mucho, estaba tan afectada por la muerte de Roger que ni siquiera pensé en ello. Bueno, no importa. Ahora estoy aquí, dijo la virreina acariciando la mano de Anne. No es conveniente que te aísles de esta manera. Mañana les enviaré un elefante y serán mis invitados a una excursión. Tanto Adoniram como Anne no tenían el menor deseo de asistir a una excursión, pero en su interior ambos sabían que debían encontrar la manera de sobreponerse a la muerte de su hijo. Y así fue. A la mañana siguiente, un enorme elefante les aguardaba en la puerta de su casa. Sujeto a la espalda del animal, había una especie de compartimiento en el que debían sentarse después de ascender a él por una escalera de cuerda. El conductor, que iba sentado detrás de las orejas del elefante, guió al animal con pericia hasta el lugar donde les esperaba el elefante que transportaba a la virreina. Al verlos, ésta sonrió y les saludó agitando la mano. El oro que recubría su vestimenta acentuaba su ya de por sí aspecto real.
En poco tiempo, la procesión de elefantes y personas atravesó la ciudad y se encaminó a la selva que rodeaba Rangún. A pesar de que la tristeza los embargaba, Adonirán y Anne estaban fascinados por lo que veían. Su elefante iba junto al de la virreina, y por delante de ellos caminaba un grupo de 30 hombres armados con armas de fuego y lanzas. Cada hombre portaba una túnica roja y un sombrero largo y flexible que les llegaba hasta los hombros. Detrás del cortejo real marchaba una multitud compuesta por casi 300 sirvientes, los cuales llevaban todo tipo de artículos, desde enormes abanicos hasta los cigarros preferidos de la virreina. Desde su posición sobre la espalda del elefante, Adonirán podía comprobar la extraordinaria fuerza del animal. A medida que se internaban en la jungla, el sendero se volvía más estrecho. En una ocasión el conductor tocó al elefante con un palo, y el enorme animal se detuvo para rodear con su trompa un árbol que obstaculizaba su camino. El compartimento en el que iban los Hudson fue sacudido repentinamente cuando el elefante se apoyó sobre sus patas traseras para arrancar el árbol de raíz. Una vez arrancado, el animal tiró el árbol a un lado y avanzó pesadamente por el sendero. Finalmente la procesión llegó a un claro en la selva y se detuvo bajo un gigantesco árbol, cumpliendo las órdenes de la virreina. Este es un lugar idóneo para comer, dijo con una sonrisa, dirigiéndose a Anne. Anne asintió con la cabeza y esperó a que le ayudaran a descender los casi 3 metros que separaban la espalda de aquel elefante del suelo, donde disfrutaron de una agradable comida. La virreina hizo todo para mantener sus mentes alejadas de la muerte de su hijo. Sus esfuerzos dieron el fruto esperado, y pronto el matrimonio Hudson empezó a concentrar su atención en el trabajo misionero. Anne, quien estaba muy sola sin Roger, determinó iniciar una escuela para enseñar a leer a las niñas. La mayoría de los niños de Birmania aprendía a leer, no así las niñas, razón por la cual Anne quería hacer algo para remediar esta deficiencia. En poco tiempo, 20 niñas, que no tardaron en aumentar a 30, esperaban cada mañana a la puerta de la misión para que Anne les enseñara. Terminada la clase, cuando las madres venían a recoger a sus hijas, Anne les contaba historias bíblicas. Muchas madres se quedaban durante 20 minutos o más para escuchar los interesantes relatos que en su idioma les contaba la mujer blanca. Los Hawks llegaron a Rangún en octubre y con ellos una imprenta, también un suministro de papel y los caracteres tipográficos birmanos que tan generosamente habían hecho para ellos la impresión en Serampore. Lo primero que tuvieron que hacer tras su llegada fue edificar un pequeño cobertizo para la imprenta. A continuación, George Hawk inició su aprendizaje de la lengua birmana. Mientras ayudaba a instalar la imprenta, Adoniram continuó con la traducción del Evangelio de San Mateo. También se reunía por la noche con hombres birmanos. Anne no le iba a la saga. La escuela para niñas continuaba prosperando y había decidido ayudar a su esposo a escribir folletos sencillos que ayudaran a los birmanos en entender las cosas de Dios. Esta tarea era bastante más complicada de lo que imaginaban algunos de los bautistas que les apoyaban desde Nueva Inglaterra. Buena parte de la población birmana era budista y no creían en la existencia de un Dios eterno. El concepto de tal ser era completamente foráneo en su mentalidad. Para ellos, la vida consistía en un círculo interminable de reencarnaciones que les llevaba de una vida a otra. Era un ciclo marcado por un sufrimiento constante, causado por las pasiones y deseos de cosas que no podían satisfacer el espíritu humano. La única esperanza de salvación para los budistas dependía de cumplir los 8 requisitos contenidos en el camino superior dispuestos por Buda, hacía más de 2500 años. Solo quien fuese capaz de autodisciplinarse y seguir ese camino podría llegar a alcanzar el nirvana, un estado en el que ya no se vivía
y ser liberado del ciclo de seguir naciendo en distintas vidas. Era un panorama desolador, totalmente contrario a la esperanza y a la promesa de salvación del pecado, así como la realidad de vivir una nueva vida, aquí y ahora y más tarde en el cielo, proclamada en el cristianismo. Esta precisamente era la que Adoniram y Anne intentaban comunicar al pueblo birmano. Llevó algún tiempo, pero finalmente el matrimonio Hudson redactó un tratado de 7 páginas que, a su juicio, explicaba el Evangelio en una manera inteligible para los birmanos. El tratado concluía con la fecha, tanto en el calendario inglés como en el birmano, en la que fue terminado. Este tratado, titulado El Camino al Cielo, fue finalizado en el año 1816 del Señor Jesucristo y en el año birmano 1178, en el día 967 del Señor del Elefante Sadán y del Señor del Arma de Sakia, en el año 33 de su reinado, en la división de Pashú, el martes 12º día de la luna menguante, Wawong, después del doble toque del tambor. Con todo nuestro deseo de que el lector sea iluminado. Amén. La tipografía de la imprenta también fue completada y a comienzos de 1817 George Hawke imprimió 1 millar de copias. En un principio, el tratado no despertó mucho interés, pero la noticia de que aquellos extranjeros tenían un libro sagrado fue extendiéndose de forma paulatina, y los hombres comenzaron a pasar por la misión para recoger una copia. En ocasiones se quedaban y hacían preguntas, pero lo normal era que recogieran la copia y se fueran de inmediato. Por ello, Adoniram se sorprendió cuando un día de marzo de 1817, un hombre llamó a su puerta para hablar con él. «Me llamo Mao Ya. He venido para hablar contigo. Por favor, pasa y siéntate», comenzó Adoniram, para quien no pasó desapercibida la costosa vestimenta del visitante. «¿De dónde eres?» «De un lugar situado al norte de aquí. He venido a Rangún para adorar en la pagoda de Shwe Dagon». Marzo era Tabaung en Birmania, el último mes del año, fecha en las que se celebraban grandes fiestas budistas. Millares de peregrinos llegaban a Rangún, procedentes de las distintas zonas del país, para adorar en la pagoda, de la cual se decía albergaba 8 cabellos del gran Buda. ¿Cuánto tiempo me llevaría a aprender la religión de Jesucristo?, preguntó Mao Ya en voz baja, inclinándose hacia Adoniram. Bueno, dijo sorprendido Adoniram, a quien nunca habían hecho semejante pregunta durante los 4 años que llevaba en Rangún. Es imposible de saber, depende de la seriedad con la que se entregue. Si un hombre o una mujer desea sinceramente hacerse cristiano, Dios le iluminará. Si por el contrario no son sinceros en su búsqueda, nunca entenderán el mensaje del cristianismo. Es más complicado de lo que había imaginado, respondió Mao Ya. Dios ayuda a todo aquel que se lo pide. Dime, ¿cómo oíste hablar de Jesús?, preguntó Adoniram con gentileza. Jesús es el Hijo de Dios, dijo Mao Ya con el rostro iluminado, y Dios es un ser sin principio ni fin, que no está sometido al envejecimiento o a la muerte. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Adoniram. Aquellas eran las palabras exactas del tratado que Anne y él habían escrito. Frente a él tenía la prueba de que la palabra impresa era capaz de dejar huella en los birmanos. Mao Ya era el primer birmano a quien Adoniram escuchaba hablar de un ser eterno. «Espera aquí», dijo Adoniram, quien se marchó a toda prisa a su escritorio para conseguir una copia del nuevo tratado. «Veo que conoces lo que he escrito». «Sí», dijo al aceptar el tratado. «Estas palabras me hablan del camino verdadero, del Dios verdadero». Creyendo que el hombre estaba listo para convertirse al cristianismo, Adoniram le explicó más detalles, pero Mao Ya no quiso hablar más. «Necesito más tratados», le dijo Adoniram en varias ocasiones. «¿Tienen más cosas para leer y meditar?». Adoniram se sintió desanimado por no tener terminada la traducción del Evangelio de San Mateo, y explicó a Mao Ya que cuando regresara al año siguiente tendría un libro para él, en el que se relataba la vida completa del Hijo de Dios.
Pero Mao ya no parecía darse por satisfecho. ¿Algo más tendrás, no? Adoniram acabó entregándole las pruebas de los 5 primeros capítulos de Mateo que George Howe había impreso. A pesar de que tenían muchos errores, Mao ya parecía contento de tener aquellas páginas. Lo leeré todos los días, prometió Adoniram. Es un preciado tesoro. Adoniram esperó durante semanas noticias de Mao Ya, convencido de que ya se habría convertido al cristianismo. Pero las noticias no llegaban. Frustrado, Adoniram habló con su profesor de birmano acerca de todas las dificultades que la misión encontraba para conseguir un solo convertido. La respuesta del profesor fue sencilla y directa. Estamos en Birmania, el país dorado. Los que son de Birmania son budistas, a excepción de unos pocos hindúes como en mi caso. Las cosas son así. Tu religión será buena para los extranjeros, pero no para nosotros los birmanos. Mira a tu alrededor. ¿Has visto un solo birmano cristiano en todo el país? No. Incluso en el caso de que tu religión fuese más verdadera que la nuestra, los birmanos preferirían morar en el infierno junto a sus familias que estar solos en el cielo. Adoniram suspiró profundamente al escuchar la respuesta, pero así era. A lo largo del año anterior, cientos de personas habían recogido un tratado o habían venido a escucharles hablar, pero ni uno solo de ellos se había convertido. Tenía que existir una clave para abrir sus corazones, pero Adoniram la desconocía. Debía descubrir la forma de convencer a los birmanos de que era posible ser cristianos sin que por ello tuvieran que dejar de ser birmanos.